Miguel Santander nos va a hablar de guerras y mitos y a ver qué nos cuenta, que no me fío yo de este hombre. Haces bien. Gracias. Buenos días. Los ateos y los agnósticos toman mejores decisiones estratégicas que los creyentes. ¿Cómo os quedáis? El caso es que esto es lo que se desprende de un reciente estudio de una universidad finlandesa, de nombre impronunciable, llevado a cabo por el doctor Kirkslet, en el que invitaba a 3 grupos de voluntarios, un grupo de no creyentes, un grupo de cristianos y otro de musulmanes, a jugar por parejas a un sencillo juego de cazador y presa. Cazador y presa tienen una pantalla cada uno, dividida en 2 mitades, la presa elige en qué mitad se esconde y luego el cazador elige en qué mitad busca la presa. Se informa a cada uno de la decisión del otro y se da una recompensa al ganador. Y se vuelve otra vez a jugar, así una y otra vez, de manera que los participantes van aprendiendo, mejor o peor, a adaptarse y anticipar los patrones de su adversario. Cuanto mejor anticipen los patrones de su adversario, más cerca estarán de lo que se conoce como equilibrio de Nash en teoría de juegos y que está representado por ese cuadrado rojo. El caso es que los creyentes se quedan muy lejos de ese equilibrio. Esto, los autores, pues, entre las explicaciones que ofrecen, entre las hipótesis que dan, pues estaría pues, algo que viene a decir pues, que los creyentes pues, tomarían cierto tipo de decisiones basándose en factores pues, no racionales. El caso es que esto, ¿a quién le sorprende esto? Pueden levantar la mano, no muerdo ni nada. No le sorprende a nadie. Bueno, hay alguna gente. Bueno, el caso es que a mí me llama la atención, lo traigo a colación un poco porque me llama un poco la atención toda esta guerra eterna, ¿no? Siempre que ha habido entre ciencia y religión, ¿no? Entre la libertad de las nuevas ideas para entender cómo funciona el mundo y la negación de todo aquello que no esté en mi libro. Y esto me recuerda un poco pues, al caso de los tiempos de Colón. Como saben, ¿no? Como si recuerdan, pues cuando se quemó la biblioteca de Alejandría por una turba descerebrada, el mundo cayó en una época de pérdida, una época oscura en la que el conocimiento de los clásicos prácticamente se perdió. Y cuando Colón, en tiempos de Colón, se creía que la Tierra era plana y Colón tuvo muchos problemas para sacar adelante su proyecto, en el que él quería ir por el otro lado, él sabía que la Tierra era redonda. ¿No? Esta es la idea que flota un poco en el ambiente y es un poco la que nos ha llegado, ¿no? Pero el caso es que es falsa, es un mito. En tiempos de Colón se sabía perfectamente que la Tierra era redonda y se sabía porque el conocimiento de los antiguos griegos y de Aristarco y Eratóstenes y demás había ido siendo transmitido por el clero, porque el clero le venía bien, porque necesitaba herramientas precisas, astronómicas, para calcular bien las festividades, la Pascua y demás, que depende de los ciclos lunares. Con lo cual, los sabios de aquel entonces sabían que la Tierra era redonda. Y lo que discutieron con Colón se centró en la circunferencia de la Tierra, en el tamaño de la Tierra. Por cierto, Colón estaba equivocado, y a él le salió una Tierra mucho más pequeña, y de no haber estado América en su camino, pues se habría muerto de hambre. El caso es que casos como este, u otros ejemplos como el de Nicolás de Oresme, un obispo, el primero que demostró la divergencia de la serie armónica, 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto, que ojalá los obispos de hoy en día fueran así, por otro lado, ¿no? O el caso de Lemaitre, un sacerdote que el primero que propuso el Big Bang, un día sin ayer, algo que, creo yo, choca frontalmente con la idea de un Dios eterno y que no encontró oposición por parte de la Iglesia. Creo que esto, en cierto modo, invita a... Bueno, perdonen por la intromisión de este tuit, lo contesto rápidamente. Giordano Bruno no era científico, pertenece a un debate diferente sobre filosófico-teológico, fue quemado por hereje, por fanáticos, desde luego eso no lo voy a negar,
Lo mismo Miguel Servet, su descubrimiento de la circulación sanguínea no tuvo nada que ver en su proceso. Y el proceso de Galileo, que fue condenado a arresto domiciliario, es mucho más largo y complejo de lo que se podría hablar en un par de minutos, pero desde luego es una historia digna de un serial televisivo, de un culebrón, llena de influencias y luchas por el poder en Roma, y una cosa donde no todo el mundo tenía la razón en lo que decía, ni siquiera Galileo. El caso es que, como decía, esto invita a pensar que quizá esta guerra entre ciencia y religión no sea tanto entre ciencia y religión como entre ciencia y fanatismo, si acaso, que lo hay. De hecho, antes del siglo XIX no hay registros de esta idea en el imaginario colectivo. Los primeros libros fueron este de la izquierda y otro parecido, este de Don Draper, Historia de los conflictos entre religión y ciencia, que fue un bestseller a mediados finales del siglo XIX, cuando, pues, poco después de la publicación de la teoría de la evolución, cuando estaba en pleno mazazo del que todavía nos estamos recuperando, en el que hemos visto que no somos especiales en modo alguno y tenemos que revisar, ¿no? Hemos tenido que revisar nuestra relación dentro del reino de los seres vivos, ¿no? Con nuestra relación con el resto de los seres. Y también, específicamente a esto de la Tierra plana, al mito de la Tierra plana, contribuyó este libro de Washington Irving, una historia medio novelada de las aventuras de Colón, en el que se inventaba la mitad. Entre otras cosas, esta idea de que la Tierra, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. ¿Por qué ha llegado hasta nuestros días? Porque esta idea yo la veo bastante, ¿no? Que en tiempos de Colón todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Pues ha llegado básicamente por el sesgo de confirmación. Y aquí está la madre del cordero. Concuerda con nuestra imagen del mundo y entonces no examinamos las evidencias con el mismo ardor guerrero con el que examinaríamos evidencias a favor de la homeopatía, el reiki o algo en lo que no creemos. De hecho, hasta ese punto, esa madre del cordero, que el título de la charla en realidad debería ser el sesgo de confirmación, tú también lo tienes, porque tú también lo tienes, y tú, y yo, y todos lo tenemos. Nadie se libra de este sesgo, y es muy importante ser conscientes de que existe. De hecho, la ciencia no es más que una herramienta diseñada, una herramienta colaborativa diseñada para sortear nuestros sesgos cognitivos y alcanzar un conocimiento lo más objetivo posible de la realidad que nos rodea. Y nada más. Pero alguien se podría preguntar, bien, los científicos quizá individualmente no estén sujetos al sesgo, pero ¿y los escépticos? Pues ponerte escéptico en el perfil de Twitter no te convierte en un escéptico absoluto. De hecho, hasta diría que tiene el peligro de que puede llevarte a pensar que estás por encima de estas cosas, de los sesgos. Y no, amigo, no. Pero no estás solo. Albert Einstein, ahí donde lo veis, gran científico, gran escéptico, en una serie de cartas, en una correspondencia con Max Born, pues justifica con un evidente doble rasero su querencia, por un lado, por las libertades personales, la libertad de expresión, y por otro, con la Unión Soviética, a pesar de las políticas represoras de Stalin. El caso es que es muy importante ser conscientes de esto, otra vez. Bueno, perdón, ¿qué tiene que ver con cómo empecé la charla? Bueno, tiene que ver porque lo cierto es que, bueno, este doctor Kirchlet, en realidad es el Charlie, mi cuñado, y el estudio me lo he inventado. Pero no me he inventado todo, que aún hay más. No me he inventado el estudio entero. El estudio en sí es real, porque hay alguien que nos gana a ateos, a agnósticos, a creyentes, a todos, a este juego del cazador y presa. Sí, señores, los chimpancés. Los chimpancés nos dan una soberana paliza y son los únicos que llegan al equilibrio de Nash. Nosotros estamos ahí. Así que no nos creamos tan listos. De todas maneras, tienen ahí la referencia. Les invito a que descubran los motivos que
por lo que las explicaciones que dan son muy interesantes, tienen que ver con lo que uno pierde al desarrollar el lenguaje, o con la memoria de los chimpancés, hay varias. El caso es que compruébenlo, porque yo podría estar sujeto al sesgo de confirmación, y mientras tanto les dejo con mi cita favorita de Pirrón de Elis, el primer filósofo escéptico. Muchas gracias.